Gracias por seguirnos y acompañarnos mediante sus redes sociales en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. 3 temas muy interesantes y además de mucha actualidad. La gestión de los recursos humanos en estas épocas de pandemia tan difíciles, con tantos desafíos y con tantas dificultades para enfrentar por las empresas. Hablaremos con Denise Hurtado, quien es la CEO de BPO Center, una de las principales expertas y referencias en nuestro medio en manejo y gestión de recursos humanos. También, en esta época de economía digital, continuaremos hablando sobre los temas que le preocupan a las empresas y hablaremos de las estrategias de transformación digital con Gamal Serhan, quien se ha especializado justamente en este tipo de procesos. Y tendremos en el siguiente segmento una conversación con el economista Rubén Aguilar sobre un tema que a quienes seguimos la economía nacional nos tiene muy preocupados, la emisión de los bonos soberanos con los cuales el gobierno prevé cubrir la mayor parte del déficit público. Gracias por acompañarnos mediante sus redes sociales. El tema de la gestión de recursos humanos en épocas de pandemia es realmente muy desafiante. Hoy conversaremos con Denise Hurtado, quien es la CEO de BPO Center y con mucha experiencia en el diseño de modelos de desarrollo de recursos humanos alineados a las estrategias empresariales. Denise es especialista en prácticas de recursos humanos como el headhunting, el outsourcing de procesos de negocio, la gestión del clima organizacional y el alineamiento a la cultura, evaluación y desarrollo de líderes, además del coaching ejecutivo y el de equipo. Muchas gracias, Denise, por estar aquí en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Gracias, Óscar, por la invitación y feliz de compartir con ustedes este momento y este espacio de aprendizaje. Denise, vivimos una época muy difícil con la crisis que ha provocado una crisis multidimensional, la pandemia del COVID-19, y obviamente ha impactado de lleno en la economía, las empresas, y obviamente en el ámbito de recursos humanos, que es tu especialidad. ¿Qué nos podrías decir? ¿Cómo ha impactado la pandemia justamente en los recursos humanos? ¿Y qué podrías recomendar a los ejecutivos, a los gerentes de las organizaciones empresariales sobre cómo administrar esta situación? Óscar, más que difícil, desafiante, diría yo, es un tiempo que nosotros somos impulsores de promover cercanía, porque toda esta conexión digital, Zoom, las diferentes plataformas que están al servicio de las empresas, hacen que exista mucha más frecuencia de comunicación. Tú tienes un Zoom, vas al Zoom siguiente, hay mucha más frecuencia, pero cantidad no es calidad de comunicación. Entonces, una de las recomendaciones que amerita este tiempo es liderazgos, pero liderazgos cercanos, conectarte genuinamente con las personas en lo digital. ¿Cómo ha quedado el mundo del trabajo? Ha quedado en modalidad híbrida. Hemos pasado por del presencial al remoto y del remoto al híbrido. Y hay muchas empresas, te comento, que no han regresado, que siguen trabajando desde casa, home office. Entonces, lo desafiante de este mundo híbrido, y en muchos casos en Bolivia en remoto, es cómo tener cercanía en modo híbrido, cómo ser cercanos, cómo dar caricias diferentes cuando no estamos presencialmente con las personas. Entonces es un tiempo no difícil, desafiante para los líderes. Bueno, y justamente hablemos sobre los líderes. ¿Qué tienen que tener en mente los líderes en estos momentos? Porque yo entiendo, obviamente, que son desafiantes y por así decir, en sus manos está mantener esos equipos funcionando para que las empresas no mueran en una situación tan compleja y se sostengan las fuentes de empleo. También sé que sos coach de liderazgo. ¿Qué le dirías a esos líderes? ¿Por dónde pasa, digamos, la ruta crítica de su éxito en esta circunstancia? Este es un tiempo para promover culturas de aprendizaje hacia las organizaciones, que los líderes promuevan culturas de aprendizaje, de nuevas habilidades. Todos nosotros no somos los mismos que cuando inició la pandemia. Hemos tenido que incorporar nuevas habilidades. El hecho de que tú, Óscar, hoy estés acá en modo digital
son nuevas habilidades que has tenido que incorporar, al igual que nosotros y al igual que toda la audiencia. Entonces, uno de los desafíos de este tiempo es precisamente crear una mentalidad digital, pero también una mentalidad cercana, una mentalidad con una fuerte inteligencia emocional, habilidades blandas. Es un tiempo de colaboración. Entonces, ¿cómo pasamos en esta cultura de aprendizaje que debemos promover una cultura colaborativa, una cultura para trabajar en comunidades, para trabajar en alianzas? Ya no hay fronteras, Oscar. Entonces, de alguna manera, ¿cómo ponemos eso al servicio de nuestros trabajadores y al servicio de nuestra gente? ¿Cómo trabajamos entre áreas y cómo trabajamos entre territorios? Hay muchas empresas que tienen sede en los 9 departamentos de Bolivia y hoy tienen que trabajar en modo digital. Entonces, ¿cómo logramos esa colaboración en mi empresa y cómo logramos esa colaboración con otras empresas, con otras comunidades, con otros territorios? Hoy es un tiempo donde las fronteras, ese hilo tenue no existe, se desvanece para promover la era de la colaboración. Bueno, en uno de los últimos números de la revista The Economist, que algunos consideran la principal revista del mundo en materia de economía y negocios, justamente se hablaba sobre el futuro del trabajo, cómo será el trabajo en el futuro. Y vos aquí hablabas permanentemente de lo híbrido. Entiendo que lo híbrido es que algunos están en la oficina y otros están en teletrabajo. ¿Cómo mantener los equipos funcionando con ese carácter híbrido? ¿Cómo mantener la comunicación, que ya de por sí era un desafío en las empresas cuando estaban todos juntos en el mismo espacio, y sostenerla hacia el futuro para que haya pues esa coordinación y esa maquinaria con todas sus piezas siga hacia adelante? Desarrollando habilidades, habilidades blandas sobre todo y habilidades digitales, pero también promoviendo culturas de bienestar. Y aquí ingresa el segundo elemento y es bienestar y climas laborales de armonía. Pero culturas de bienestar, nos hemos dado cuenta en la pandemia que íbamos de un objetivo al otro objetivo y muchas veces no habían pausas para celebrar o para reconocer a los equipos de trabajo. Esta pandemia nos hace regresar a lo esencial, a lo importante y no necesariamente a lo urgente. Es un tiempo de equilibrio y es un tiempo en el que el bienestar ya está en la agenda de los líderes. Hay muchas compañías que están trabajando el bienestar de sus colaboradores con diferentes acciones: deporte, vida saludable, hogar, familia, porque el empleador hoy ha entrado en este modo híbrido, ha entrado a los hogares de los trabajadores. Hoy por hoy sabemos cómo viven, cómo están, porque se ve todo en las plataformas digitales. Entonces, un ejemplo, el Día del Padre, contratamos en mi empresa un teatro y ya no solo le llegó al padre de la empresa, sino también le llegó al padre como festejo y a la familia. Hoy todas estas actividades para vincular, para conectarnos con las personas, también tienen que ser pensadas no solo para el trabajador, sino también que impacten genuinamente en las familias de Bolivia. Denise, estas primeras preguntas las hemos enfocado desde el lado del líder, del gerente, del empresario. Si nos ponemos del lado del trabajador, del ejecutivo, del funcionario, vivimos pues épocas de incertidumbre, ¿no? Porque todos saben que las empresas están en dificultades, saben que la economía se ha contraído, las noticias que vienen cuando parece que ya se acaba la pandemia, Ujú. viene un nuevo brote, nos llegan noticias negativas de países vecinos, incluso de países desarrollados. ¿Cuál es el futuro del empleo, de la empleabilidad desde tu punto de vista esta etapa, esperemos, post pandemia, que ojalá llegue lo más pronto posible? Cuando me hablas de futuro, lo primero que se me viene, Óscar, es incertidumbre, porque estamos liderando en incertidumbre permanente. Tú decías, pasa la primera ola, ya estamos sacando la cabeza, viene segunda ola, estamos sacando la cabeza, viene tercera ola. Y con eso vienen múltiples frentes que atender. Entonces, cuando tú me hablas cómo lideramos la empleabilidad y cuál es el desafío para los trabajadores, automotivarse, generar nuevas habilidades, reskilling, incorporar nuevas habilidades para ser empleables, porque hoy no necesariamente hay muchas opciones laborales para los trabajadores. Oscar, de cada 10 bolivianos, 4 están sin oportunidades de empleo en Bolivia. De cada 10 bolivianos en edad de trabajar,
4 no encuentran opciones laborales. Entonces, más que reactivar el empleo, tenemos que hablar de proteger el empleo. Yo creo, y aquí entra la unidad que deberíamos tener entre empleadores, empresarios, Estado y trabajadores, y conversar, pues hoy más que reactivar, muchas personas hablan de reactivar, pero reactivar creo que es una siguiente etapa. Hoy debemos proteger el empleo. Estamos en vísperas del 1 de mayo. Yo creo que deberíamos hablar de proteger el empleo. Y el empleo no son las posiciones activas solamente, sino el deterioro del empleo, porque tú hablabas de que obviamente esta incertidumbre ha hecho de que en algunas empresas hayan habido rebajas salariales o movimientos que causan deterioro del empleo. Entonces, mi invitación en este mes del empleo es: protejamos todos el empleo de los bolivianos. Creo que esa es la primera labor, y luego reactivar. Y reactivar el empleo a un segmento que ha sido el más impactado en esta pandemia y son los jóvenes, los centennial y los millennial, que se les dificulta encontrar alternativas de empleo. Y para volverlo más complejo, el subempleo. Y es la persona que ha estudiado, que ha ido a la universidad, que se ha entrenado, que desarrolló habilidades, pero no encuentra el empleo en lo que estudió y está en otros trabajos que probablemente no tienen que ver ni con su propósito ni con lo que estudió. Entonces, de alguna manera, mi mensaje es: protejamos el empleo. Creo que esa es la primera labor. Ojalá conversáramos todos los invitados a la mesa, Ujú. ¿no? Eh, para luego reactivar el empleo y sobre todo en el segmento de la juventud. Mencionabas en tu respuesta anterior que es hora de adquirir nuevas habilidades. Y claro, es como que hay que, por así decir, reinventarse en esta época. Eh, ¿Por dónde va la demanda, por así decir, en esta época de pandemia y esperemos en lo que venga después de la pandemia de empleo? ¿Cuáles son aquellos talentos, aquellas habilidades que recomendarías darle mayor importancia para esos jóvenes o también para personas ya maduras que incluso a veces con mayores dificultades tienen que verse obligadas a buscar una nueva opción laboral? Independientemente de la generación en la que estemos, Human Value hizo un estudio recientemente en el que preguntó cuáles son las habilidades más demandadas y cuáles las menos encontradas en Bolivia. Y las principales tienen que ver con comunicación asertiva, cercana, tiene que ver con manejo de conflictos, gestión adecuada de conflictos, tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con habilidades colaborativas y habilidades digitales. Esas son las 5 habilidades más valoradas hoy en el mercado laboral, pero también las menos encontradas. Y Oscar, un detalle importante, también preguntamos después: ¿dónde está el principal gap? ¿Dónde está el gap en la empresa? ¿Dónde están las necesidades? ¿En qué nivel de la organización? Y los hallazgos nos muestran que esta diferencia entre lo más valorado y lo menos encontrado está en las gerencias medias. ¿Cuáles son las gerencias medias? Los jefes que tienen equipos no necesariamente es la primera línea, es la segunda, es la tercera, son los supervisores, los jefes que han ascendido, pero no necesariamente cuentan con las habilidades de liderazgo colaborativas, manejo de conflictos, comunicación asertiva. Entonces es un momento de adquirir, de automotivarte, de autoaprendizaje, pero también de que las empresas creen y fomenten estas culturas de aprendizaje. Entonces, esas son las competencias, pero son competencias para todos, independientemente del nivel que tengamos. Estas competencias son el pasaporte hacia esa empleabilidad de la que estamos hablando. ¿Y qué podríamos hacer? Mencionabas de las empresas, pero también como sociedad, como Estado, ¿qué se debiera hacer para facilitar esa adquisición de nuevas habilidades, de nuevos talentos, nuevas competencias, para que las personas puedan, por así decir, reencontrarse con esa opción laboral que necesitan, que están buscando? Abrir las ventanas de oportunidades para, sobre todo, los jóvenes, desde los niños, promover estas habilidades blandas de comunicación, de manejo de conflictos. Todas estas habilidades, de las 5 que te mencioné, 4 tienen que ver con interacción con personas. Entonces, en sencillo, ¿qué tenemos que promover? Que las personas podamos ser muy hábiles interactuando con otras personas. Entonces, ¿qué podemos promover como Estado? Pedirles a las universidades que en todas sus carreras
ingresen este tipo de materias a los pénsul. Sí veo grandes iniciativas de las universidades para poder incorporar, pero a nivel de alguna manera ejecutivo, para los programas de maestría. Yo, por ejemplo, en una de las universidades estoy dando en la maestría credibilidad de líder. Son materias que antes no existían y hoy existen. Entonces, imagínate una materia en la maestría, credibilidad de líder. Entonces, de alguna manera, me gusta ver qué sucede, pero tiene que suceder desde las carreras de pregrado. Ahí yo tengo una preocupación y desde una experiencia personal. Mi Ujú. papá era médico y los médicos tienen permanentemente congresos, están todo el tiempo actualizándose en sus distintas especialidades, pero no veo que exista en nuestro medio ese sistema de actualización permanente en las otras áreas. Por ejemplo, yo estudié administración de empresas, me desenvuelvo en el área económica. Bueno, hay maestrías, ya si alguien quiere un doctorado tiene que irse afuera, pero como me parece que hay un vacío, no sé cuál es tu opinión de cómo realmente darle las condiciones a las personas en los distintos niveles jerárquicos para tener justamente esa opción permanente de nueva capacitación, de actualización. Comparto plenamente tu sentir y tu percepción, que tú puedes salir médico, pero no necesariamente con estas habilidades de interacción humana. Tú puedes salir, no sé, profesor. Yo creo que todas las materias deberían incorporar el desarrollo de las habilidades blandas, el desarrollo de las habilidades de liderazgo, el desarrollo de montar tu negocio o montar tus dones y talentos. En este caso sigo con la idea de tu papá, pero también formarlos para que sea una empresa. Olvidémonos o separemos un tema, las habilidades de liderazgo. No nos forman en otras carreras, sacando administración, para que el médico tenga su negocio o para que el abogado tenga su estudio jurídico y lo maneje como una empresa. Por eso es que tantos negocios también no funcionan, porque pueden ser excelentes panaderos, pero no necesariamente tener procedimientos y tener una cultura y una profesionalización del negocio de un panadero o de un médico. Denise, realmente ha sido Ujú. una presentación interesantísima, muy valiosa y muy útil para estas épocas. Yo decía difíciles, vos las ves como desafiantes, me parece una forma más positiva y proactiva de verlas. Muchísimas gracias y felicidades por todo el trabajo que estás realizando. Gracias por la invitación, Oscar. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Nos acercamos al 1 de mayo, el cual generalmente se lo festeja en nuestro país con marchas, con petardos, con demandas, con nuevas promesas y nuevas ofertas al sector laboral. Pero poco se hace realmente para lo que realmente significaría mejorar sus condiciones de vida de forma permanente, dándole mejores condiciones de empleabilidad. Y esas pasan por aspectos, por factores, por temas como los cuales nos ha comentado Denise Hurtado hoy. Es buscar cómo, y especialmente en una época tan difícil como la de la pandemia del COVID-19, generamos esas condiciones permanentes para que cada persona esté permanentemente actualizándose, aprovechando y desarrollando sus talentos, adquiriendo nuevas habilidades, para que hayan esas condiciones al interior de la empresa, pero también para que la sociedad, a través de su sistema educativo, a través de su sistema también que debiera haber, en Bolivia es muy pobre, hay en otros países, de una educación ejecutiva, una educación técnica que de forma constante esté brindando ese soporte para el desarrollo de la persona y así darle mejores condiciones de tener cada vez no solo un mejor desempeño, sino mejores condiciones laborales. Muchísimas gracias por estar siguiéndonos mediante sus redes sociales en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Gracias. En este espacio digital estamos hablando permanentemente de la economía digital y todo lo que tiene que ver para aprovecharla, para también afrontarla y adaptarse a los desafíos que nos plantea. Hoy conversaremos con Gamal Serhan, quien se ha especializado en estrategias de transformación digital, un tema muy importante. Gamal es
ingeniero civil formado en la Universidad Autónoma Nacional de México, tiene una maestría en finanzas corporativas en el Instituto Nacional Tecnológico Autónomo de México, también formado en Bolivia en altos estudios nacionales, ha ocupado distintos cargos públicos y privados y últimamente se ha especializado en transformación digital en el INCAE Business School, uno de los centros de formación de ejecutivos a nivel latinoamericano con mayor prestigio. Muchas gracias, Yamar, por estar aquí con nosotros en este espacio digital. No, gracias a ti, Oscar. Un gusto estar contigo en este también espacio digital que es nuevo para todos, en especial después de la pandemia, ¿no? Bueno, y eso quería que sea mi primera pregunta. Escuchamos mucho hablar de transformación digital, pero ¿cómo lo traducimos esto a la práctica? Si por favor, para quienes nos siguen por las redes sociales, podrías explicarlo en términos muy precisos, muy concretos, muy claros. A ver, la transformación digital, digamos, tiene básicamente tres fases. La primera es la de la digitalización. ¿Qué significa la digitalización? La digitalización significa que todo lo que lo haces de manera manual lo puedas transformar y lo puedas realizar de manera digital. O sea, por ejemplo, cualquier trámite tú podrías, o sea, actualmente, lamentablemente, el Estado sigue realizando de manera manual, pero todos esos trámites, desde, por ejemplo, inscribirte en un curso, lo puedes hacer a través de tecnología digital y eso ahorraría muchísimo dinero, pero además muchísimo esfuerzo. Esa es una fase de la transformación digital, que ese es el principio de la transformación digital, que es la digitalización de los procesos. La segunda transformación, o la segunda fase, digamos, de la transformación digital es justamente transformar procesos que tú realizabas de manera, si quieres, hasta artesanal, los puedes transformar en procesos casi en serie, digamos. O sea, si tú tenías una pastelería y hacías pasteles manualmente, tú puedes transformar tu negocio y los puedes comenzar a producir en serie y obviamente eso te permite que produzcas mucho más. Y finalmente, la tercera fase de la transformación digital es la transformación digital disruptiva, que tiene que ver con un cambio profundo en el modelo de negocio y también tiene que ver con un cambio profundo de la propia organización. Es decir, transformas el modelo de negocio, pero transformas también la organización, transformas su cultura organizativa, transformas sus plataformas tecnológicas, transformas el valor que tú le vendes a la gente y toda esta transformación se da a través de un cambio fundamental que es centrarte en el cliente. Hoy lo más importante es centrarte en la experiencia del cliente, o sea, dependiendo de cómo el cliente experimenta tus productos, es que tú debes de diseñar tus productos. Antes la lógica te decía, tú diseñas el producto y tratas de convencer a la gente de que te lo compre. Hoy la lógica es al revés. Primero escuchas lo que el cliente quiere y en función a lo que el cliente quiere es que tú diseñas tus productos. Yamal, en tu presentación hablábamos del INCAE, el INCAE sigue el método de casos. ¿Nos podrías dar un ejemplo, por ejemplo, de lo que significaría una transformación disruptiva en alguno de los casos que hayan visto? A ver, te doy dos interesantes. Uno, por ejemplo, es Uber. Uber es una compañía digital, o sea, es una aplicación que no tiene ni un solo taxi, pero es la compañía de taxis más grande del mundo. Porque parte de un principio, primero parte del principio de que los recursos son totalmente accesibles al mundo, o sea, no hay una limitación respecto a los recursos y parten de otra teoría que es que ellos no necesitan ser dueños de los activos para crear un negocio. Entonces, ese es un ejemplo, el tema de Uber, por ejemplo.
Y la compañía más grande de alquiler de hospedaje es Airbnb, que no tiene ni un solo hotel, no tiene ni un solo cuarto, pero también es una compañía digital que lo que ha hecho es conectar las necesidades de los clientes con los ofertantes que tenían un cuartito para alquilar o tenían una casa para alquilar, y se ha convertido en la compañía más grande del mundo de alquiler de hospedajes. Entonces ahí tienes dos ejemplos de transformación digital disruptiva que parten del principio de que no hay escasez de recursos y que no necesitas ser dueño de los activos tangibles. Entonces, ese es un cambio de cultura brutal en el mundo, porque eso te permite construir una empresa con un crecimiento exponencial. O sea, un día estás vendiendo 1, al día siguiente estás vendiendo 10 y al día siguiente estás vendiendo 100. Entonces, esas son las nuevas empresas que estamos viendo en el mundo. No, gracias, me parece clarísimo. Efectivamente, como dicen, el otro día leía también un artículo sobre Netflix que no tiene estudios de cine y sin embargo es el que más películas y series produce. Una consulta, Yamal, siendo el INCAE una escuela de negocios tan prestigiosa, cuando ellos enseñan transformación digital, ¿qué es lo que más resaltaría? ¿A qué es lo que ellos le dan más énfasis? Primero, la ventaja del INCAE, no nos olvidemos que el INCAE es la escuela de negocios para América Latina de Harvard. O sea, es un ala de Harvard. Por lo tanto, todos los casos que tú ves en el INCAE son los casos que ven en Harvard. Pero yo creo que hay dos cosas que son fundamentales en el INCAE. Primero, la exigencia es altísima. Es decir, realmente te exigen muchísimo, lo cual te obliga a ti, es como cuando vas al gimnasio, ¿no? Es decir, si tú tienes que levantar mucho peso, tienes que entrenar mucho más. Y eso te obliga a generar un músculo, en algunos casos que estaba dormido y en otros casos que no lo tenías y que lo tienes que desarrollar. Entonces hay una disciplina de entrenamiento muy fuerte a la cual te someten, y que la verdad es que no todo el mundo está listo para ese tipo de enseñanza. Pero yo creo que lo más importante es, te enseñan a que todo es correcto. O sea, no hay una respuesta verdadera, si quieres, porque lo que te enseñan es a ponerte en los zapatos de quienes toman las decisiones, en las circunstancias en que toman las decisiones, y a partir de esa mirada es que puedes entender y en muchos casos comprender por qué ciertas personas toman ciertas decisiones en ciertos momentos. Entonces, ese solo hecho llevado a tu vida personal o a tu vida de negocios, creo que transforma fundamentalmente tu visión y permite abrir tu cabeza a nuevas cosas que de otra manera no estuvieras dispuesto, porque en algunos de los casos nuestra educación lamentablemente lo que hace es nos va cercenando y nos va encuadrando, y en el ICAE lo que te dicen más bien es piensa fuera de la caja. Y a partir del momento que piensas fuera de la caja, comienzan a suceder cosas maravillosas. Y desde esa perspectiva de buscar pensar desde fuera de lo que siempre hemos hecho, hoy tenemos este fenómeno del consumidor digital que se ha acelerado con la pandemia del COVID-19. Desde tu percepción, ¿cuáles son las principales características de este consumidor digital? ¿Qué es lo que ha cambiado con el consumidor tradicional? Mira, el nuevo consumidor social es un consumidor primero muy empoderado, ¿no? Porque se da cuenta que él tiene un nuevo poder, que es el poder de comunicar si le gusta o no le gusta la experiencia del producto en sus manos. Y como se vuelve colectivo a través de las redes sociales, entonces en 3 minutos puede destruir un producto, o más bien lo puede hacer crecer de una manera exponencial. Y ese consumidor sabe de ese poder. Lo segundo es que es un consumidor que exige 100% de personalización. Si tú en tu celular puedes personalizar 100% tu celular, ¿por qué no vas a pedir que la atención en un restaurante, la atención
en un cine sea 100% personalizada. Y ahí, por ejemplo, el éxito de Netflix, que entiende de que ya no se trata de venderte las películas, sino se trata de venderte lo que tú quieres que te venda, estudiando tu comportamiento. Y lo tercero es que no te olvides que el consumidor más importante hoy es la famosa generación Y. La generación Y tiene una gran característica. Antes tú y yo, por lo menos, Oscar, nos hemos formado de que nuestros papás eran el centro de atención de la casa. Y cuando ellos hablaban, nosotros nos teníamos que quedar callados. Hoy, tú y yo también lo que hacemos es, el centro de atención son nuestros hijos. Entonces, hemos desplazado el centro de atención y como son nuestros hijos son una especie de vedettes que exigen 100% de atención y que son 100% exigentes. Entonces, tienes otro tipo de consumidor que obliga a las empresas a transformarse y a entender y a escuchar y a atender lo que este nuevo consumidor está exigiendo. Bueno, y siguiendo el hilo de tu respuesta, ¿cómo deben transformarse las empresas para adaptarse a este nuevo consumidor cada vez más empoderado, con cada vez mayor interacción social, que ya no es un receptor pasivo de los productos que se le ofrecen, sino que exige, que influye, que como vos decís también puede criticar y tener una resonancia muy grande en pocos segundos? ¿Qué deben hacer las empresas frente a esta nueva circunstancia y frente a este consumidor digital con tanto impacto en la sociedad? Lo primero es que tienen que tener muy claro si están dispuestos a transformar el modelo de negocio, porque hay algunas empresas que no quieren transformarse y que no están dispuestas a transformar su modelo de negocio. Si están dispuestos a transformar su modelo de negocio, deben de entender que la tecnología es un gran aliado. Y las conversaciones que yo he tenido con clientes, la primera pregunta es, ¿y cuánto me va a costar? Y no se dan cuenta que la transformación digital no es una oportunidad, o sea, es una necesidad imperativa de sobrevivencia. Te comento otro caso, el caso del Nubank en el Brasil. El Nubank es un neobanco en el Brasil que es 100% digital y que ha roto con el monopolio o el oligopolio, para ser precisos, de los 5 bancos que habían en el Brasil. Y hoy tiene 25 millones de tarjetavientes, el Nubank, y todos sus procesos son 100% digitales. Y lo que ellos dicen es que a ellos les cuesta el 1%, su costo de operación es 1% en relación a los costos de operación de los bancos tradicionales. Entonces, la tecnología es un aliado en esto que es la transformación digital, pero lo más importante es entender primero que el centro de tu negocio es la experiencia del cliente y que la transformación no solamente es utilizar la infraestructura tecnológica, sino que tiene que haber un cambio en la cultura organizacional. Te comento otro ejemplo. En Netflix, los empleados deciden cuándo toman vacaciones. Y lo que ha sucedido muchas veces en Netflix es que cuando sus empleados se van de vacaciones, regresan con nuevas ideas. Entonces, ese modelo tradicional de no, yo te doy vacaciones X tiempo y además trabajas X horas, hay que romper con esos modelos. Pues en Google, por ejemplo, el 10% de tu tiempo tú lo tienes que dedicar a tus proyectos personales, en el tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es refresca un poco al trabajador y le permite generar nuevas ideas y le genera un compromiso adicional con la empresa. Gamal, y para ir terminando, ¿cómo ves la evolución de la transformación digital en las empresas bolivianas? Lamentablemente muy lento. Estamos muy lentos, a pesar de que la pandemia nos ha obligado a prestarle atención a esto que es la digitalización o la transformación digital. Es muy lenta, lo vemos con mucho miedo, pensamos que cuesta mucha plata, pero está comenzando a surgir negocios disruptivos ya en Bolivia. Tienes el caso de Quantum, por ejemplo, que es una empresa
que fabrica coches. El sueño de los bolivianos era fabricar coches y resulta que llegó el sueño del Tesla boliviano, que son los Quantum, que son coches eléctricos que están hoy en las calles de todo Bolivia. Entonces está comenzando a germinar eso, pero yo creo que si no entendemos que la transformación digital es una oportunidad de convertirnos en un productor del mundo, porque el mercado se convierte en el mundo, estamos condenados a quedarnos en el tamaño que estamos y estar sujetos a los vaivenes de la economía local. La ventaja de la transformación digital y de salir a los mercados internacionales es que dejas de estar sujeto a los vaivenes de la política nacional y más bien te vuelves absolutamente, te proteges contra estos vaivenes y te vuelves un jugador mundial, ¿no? Muchísimas gracias, realmente me ha parecido muy interesante la presentación. Este es un tema en el cual desde este espacio digital estamos permanentemente incidiendo porque estamos convencidos de que la economía digital no solo es un eslogan, no solo es un tema de que se ha acelerado por la pandemia, si es verdad que ha apresurado los tiempos, pero que ya es una realidad y que quienes quieran salir adelante, y como país obviamente tenemos que salir adelante, tenemos todo que entenderla, comprenderla y adaptarnos a ella para enfrentarla con éxito. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu generosidad en compartir tu experiencia y conocimientos. No, muchísimas gracias a ti, Oscar, y será hasta la próxima. No se olviden, soy digital. Gracias. Me quedo con un tema que creo que marca un punto fundamental y es hoy tenemos un consumidor empoderado porque puede interactuar socialmente a través de las redes, porque exige y demanda cada vez más de las empresas que personalicen su oferta a sus requerimientos, a sus gustos, a sus necesidades. Esto pasa también en otros ámbitos de la sociedad, pasa por ejemplo en la política y ahí vemos que el resultado es el activismo social, el activismo público, el activismo político. Pero volviendo al campo económico, este consumidor digital, este consumidor social, como lo denominaba Jamal Serhan, está claro que está cambiando las formas de trabajo, de operación, de comercialización que tienen las empresas, que tienen los servicios, y cuando hablamos de empresas pueden también ser un pequeño emprendimiento que está arrancando, una startup o una iniciativa de un joven o de cualquier persona que está buscando reenfocar su actividad económica. Les agradezco mucho, espero que les haya gustado esta conversación y vamos a seguir en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz hablando de todos los desafíos y oportunidades que nos representa la economía digital. Muchas gracias. Conversaremos sobre deuda externa, emisión de bonos soberanos, el financiamiento del déficit fiscal, los tres temas estrechamente interrelacionados y de fundamental importancia para nuestra estabilidad económica. Hablaremos con el economista Rubén Aguilar, quien también tiene una maestría en la Universidad Católica Boliviana, ha estudiado su especialización en gestión macroeconómica y programación financiera en la Escuela Superior de Administración Pública de Brasil. Tiene una larga experiencia en el sector financiero, tanto en el Banco Central de Bolivia como en distintos bancos privados, y actualmente se desempeña como economista país de distintos bancos internacionales. Rubén, muchas gracias por estar aquí en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Un gusto, Óscar, para compartir con tu audiencia y contigo estos temas de relevancia. Gracias. Rubén, para introducir el tema, me gustaría que nos cuentes, y a quienes nos siguen por las redes sociales, ¿a cuánto asciende la deuda externa boliviana y cómo está financiada, cómo está distribuida la composición de su financiamiento? Perfecto. Antes de entrar al tema de la deuda per se, es importante hacer énfasis en el porqué de la emisión de los bonos soberanos ahora. Entonces, simplemente un bono es un instrumento de deuda, como cuando tú te acercas a una entidad financiera y dejas la hipoteca
como un instrumento de deuda, ¿no? Entonces sucede lo mismo con la parte del bono soberano, ¿no? Entonces el deudor ahora es el Estado, representado por un Ministerio de Economía, mediante el Viceministerio del Tesoro y Crédito Público. La deuda soberana va a incrementar la deuda pública. Entonces, antes de responderte la pregunta, es importante la contextualización. Si miramos las cifras, ¿por qué te endeudas con el resto del mundo? ¿No? Porque probablemente tu capacidad de endeudamiento con el mercado interno puede que sea alta todavía, puede que tengas holgura, pero con seguridad el que te va a financiar probablemente tenga los recursos escasos. Entonces, cuando el ahorro es más pequeño que la inversión en la economía nacional, hay un déficit en la cuenta corriente. Y si vemos la primera línea, ¿no? Desde el 2015 hasta el 2020, el país continuamente tiene déficits en cuenta corriente. Entonces, ese es un primer elemento. Y habitualmente, Oscar, uno acostumbra a mirar el saldo de la balanza comercial que dice bienes. ¿Con cuánto hemos cerrado el 2019, por ejemplo, de déficit comercial? 236 millones de dólares. Pero nadie le presta, o muy poca gente le presta atención al déficit de servicios. Cuando tú tenías la planta, por ejemplo, separadora de líquidos en el sur, Carlos Villegas, la puesta en marcha de la esfera que te separaba etano, metano, propano, implica pago de servicios al exterior. Y el país siempre ha sido deficitario en el pago de servicios, ¿no? Y en la parte de ingreso secundario mostramos el flujo de remesas por parte de la gente que vive en el resto del mundo y manda el dinero al país. Aún con estos recursos, Oscar, el país no tiene la capacidad todavía de solventar los gastos que el plan de desarrollo, la política gubernamental quiere emprender. Entonces, y en la siguiente lámina te voy a mostrar, te marqué en rojo algunas cifras, ¿no? En la parte de la cuenta financiera, te hablo de la balanza de pagos porque nos vinculamos con el resto del mundo, ¿no? En la cuenta financiera, continuamente hogares, firmas, residentes van acumulando activos en el exterior. Fíjate cómo cerró el 2019 con 1.573 millones de dólares de residentes que llevaron su dinero al resto del mundo. Entonces, vayamos estructurando todo el panorama. Hay un déficit en la cuenta corriente, el país no tiene el ahorro suficiente, pero además hogares, firmas, están acumulando activos en el resto del mundo. Sumado a esto, en inversión directa, fíjate que el 2019 y el 2020 ya la inversión directa es negativa. Habitualmente el país recibía flujos de inversión de San Cristóbal, Petrobras, la cervecería, etc. Pero ya el 2019 y 2020 la cifra es negativa. En vez de recibir, los recursos se han ido. Entonces, nuevamente, presiones sobre la economía nacional. Y para cerrar esta parte, los activos, las reservas internacionales, se te van haciendo el flujo negativo. Entonces, hay una ausencia de recursos en la economía, necesitas financiarte del resto del mundo, pero además los hogares, firmas acumulan platita afuera, la inversión extranjera directa se va reduciendo y tienes que usar reservas internacionales. Entonces, ese es el panorama global y como corolario, esta cifra es interesante, Oscar, porque si vemos nosotros el año 2014, ¿cuánto tenías de reservas internacionales? 15.123 millones de dólares. Hasta hace un par de semanas las reservas alcanzan a 4.596. Pero ves los errores y omisiones en la balanza de pagos. En todo este periodo, el país ha utilizado más de 10.000 millones de dólares para financiar la política gubernamental. Luego se puede discutir hacia dónde, si está buena, mal, etc. Pero de esos más de 10.000 millones de dólares, fíjate, 900, 300, 700, 1.326, más de 5.000 millones de dólares el Banco Central desconoce, ¿no?, de dónde se han utilizado esos recursos. Y una primera hipótesis, justamente en estos días viste que está en los medios de prensa, es que probablemente estos recursos se van por el comercio ilegal asociado al contrabando. Creo que ese es el corolario, Oscar, antes de Sí. tocar los temas. Y en ese corolario donde tenemos que lograr este financiamiento, el país antes, algunos años anteriores, se financiaba principalmente con organismos multilaterales. Progresivamente se han ido emitiendo bonos, 500 millones, 1.000 millones, para este año están contemplados 3.000 millones. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Estamos renunciando o hemos llegado a algunos límites con los organismos multilaterales? ¿Es positivo o negativo que apostemos a la vía de los bonos? ¿Qué opinás sobre la cantidad de los 3.000 millones? Es una excelente pregunta porque en cualquier entidad de intermediación financiera, en Bolivia o en el resto del mundo, para diversificar tus fuentes de fondeo, tú necesitas una aprobación mediante un comité de riesgos. Consulta, en el país, ¿quién le aprueba al Tesoro General del Estado esa diversificación de endeudamiento?
Con toda seguridad, la deuda externa que vas a tomar con la parte privada y no con la parte de desarrollo, BID, CAF, Banco Mundial, es mucho más costosa. Entonces, si un momento señalábamos, los recursos en el país son escasos, ¿no? Entonces hay que acudir a la fuente externa. Pero no tenemos al momento una evaluación objetiva que alguien te muestre en el análisis de sostenibilidad de deuda. Mira, Oscar, Rubén, a todos, con la CAF, con el BID, con las instituciones de desarrollo, esos son nuestros límites y ya no tenemos más holgura. En consecuencia, necesitamos emitir bonos en mercados internacionales con privados como tal. Resumen, siempre emitir bonos soberanos en mercados internacionales es mucho más costoso que acercarnos a la banca de desarrollo. ¿Cuántas emisiones anteriores hemos tenido? ¿A cuánto ascienden? ¿Y en qué condiciones se colocaron? Perfecto. Hemos tenido en realidad el 2012, 2013 y 2017, ¿no? Y ahora vamos a tener la nueva emisión. Pero fíjate, esa lámina nos muestra cómo Standard & Poor's, Moody's y Fitch Rating evalúan a la economía boliviana. El mercado internacional, Oscar, al final del día no mira mucho los comentarios de residentes o incluso de autoridades. El mercado internacional, para los que hemos operado en este tipo de instituciones, te mira las calificaciones. Y si tú ves, hay un deterioro muy fuerte de la calificación de cómo nos miran en el resto del mundo. Entonces, en la siguiente lámina te voy a mostrar, veamos que el Tesoro General del Estado tiene una alta necesidad de financiamiento. Si ves en la barra negra al final, hay que destacar acá un par de elementos. La política actual de endeudamiento es buena en el sentido de que está siendo a largo plazo. El Tesoro, cuando uno revisa la teoría económica, debe endeudarse a largo plazo. Perfecto, entonces tú ves, a diferencia de la barra que aparece en azul, por ejemplo, del 2018, que ahora el Tesoro entra a tramos largos. Eso es bueno para que no retire recursos de mutuales, cooperativas, de bancos, etcétera, para no competir como en alguna vez pasó. Pero el momento no es oportuno para retirar liquidez. No te olvides que señalamos al principio, los recursos son escasos. Y cuando los recursos son escasos, vamos a ver la siguiente lámina, ¿qué tiene que pasar con el precio de esos recursos? Tiene que subir. Y esa es la tasa de interés que el Tesoro en el mercado interno ha ido pagando por la deuda que ha ido contratando. Entonces, si sube la tasa de interés del Tesoro, fíjate la siguiente lámina, también la tasa de interés del sistema financiero se ha de ir incrementando. Para cerrar esta parte de las tasas, en la siguiente lámina te muestro cómo las tasas de corto plazo el año pasado cerraron casi cerca al 5%. ¿Qué es corto plazo, Oscar? Un año. Entonces, una entidad de intermediación financiera que esté tomando préstamos al 5%, cuando tienes una tasa regulada al 6%, fíjate el deterioro en el spread. Luego podríamos discutir si eso es bueno o malo, y lo mismo sucede con la tasa de largo plazo. Ahora bien, en la próxima... Ahora el Tesoro también se está endeudando al 5%. A 30 años al 5%, a 50 años, a 30 años al 5%, a 50 años al 5,1%. Fíjate, al principio me preguntabas a cuánto asciende la deuda. Y este es un dato relevante porque la posición de la deuda del país lo determina la balanza de pagos. Y no es solamente la deuda pública. El gobierno general, mediante préstamos, con el resto del mundo debe 9.351 millones al cierre de diciembre del año pasado. Ahí aparecen los 2.000 millones de dólares de deuda soberana. Entonces ya te respondo a la segunda consulta de las 3 emisiones pasadas. Pero eso no es lo único que debe el país. Entiendo que ya se vence el próximo año la primera emisión, ¿no? El 22, Porque correcto. fueron a 10 años. Correcto. Pero ahora fíjate, la gente del resto del mundo que está expectante para la emisión de los 3.000 millones de dólares, los que van a emitirse seguramente los siguientes días, el programa financiero daba cuenta de que en marzo ya deberías haberlo hecho, pero no importa. Entonces, miran toda la deuda del país. Pero la deuda del país implica no solamente el gobierno general, implica Banco Central, como dice Autoridad Monetaria, las entidades de intermediación financiera, otros sectores, porque las firmas, la cervecería, Petrobras tienen recepción de flujos de inversión del resto del mundo. ¿A cuánto asciende la deuda del país con el resto del mundo? 14.208 millones de dólares. Ese es el panorama. Rubén, ¿y qué perspectiva en el marco de este panorama ves a la colocación de estos 3.000 millones de dólares? Ya se pasó el mes en el cual decían que se iba a colocar, estamos terminando abril, hay preocupación porque de los 4.000 millones de dólares del déficit previsto para este año, bueno, 3.000 millones tienen que venir por esta vía en su financiamiento. ¿Cuáles son las perspectivas en cuanto a la colocación, pero también en cuanto a las condiciones? Correcto. Los mercados te van a evaluar la sostenibilidad de la deuda. No voy a hablar ahora sobre el ratio deuda-PIB.
que es muy discutible. Te voy a comentar, a corto plazo el país en los siguientes 24 meses debe pagar al resto del mundo, no solamente el gobierno general, sino toda la economía, 2.600 millones de dólares. Entonces, cuando los mercados miran esto, Oscar, y comparan a cuánto asciende actualmente tus reservas internacionales, como 4.500 millones de dólares, del cual oro 2.500, te quedan como 2.000 millones. Y comparan los 2.000 millones con cuánto tienes que pagar hacia adelante, y es 2.569, más de lo que tienes. Entonces, este es un indicador de presiones sobre el cupón que el tesoro, que el país tiene que encarar en el resto del mundo, que te lo voy a mostrar un poquito más adelante. ¿Y a qué costo crees entonces que los mercados van a exigir que se les reconozca para poder absorber estos recursos? Correcto. Para responder eso, recapitulemos. Tenemos emisiones que vencen el 22, como tú bien lo dijiste, el año 23. Y estas son las gráficas que aparecen en la parte de arriba, es la evolución del rendimiento. Perdón, en la parte de arriba aparecen los precios. Y los precios que están en la curva amarilla están por encima de la línea verde. Eso significa que están por encima a la par, que no te genera ningún problema, y los rendimientos abajo. Pero en la siguiente lámina, que es donde los mercados, en la siguiente lámina, pasemos ahora, es donde los mercados se concentran. Fíjate, Oscar, si tú habrías comprado 100 millones de dólares de títulos en la emisión del 2017, ¿no? Ahí te pongo, la primera emisión está el 20 de marzo del 2017 a un cupón de 4,5, y lo habrías vendido hoy en la mañana en Nueva York, el inversionista te estaba pagando por esos 100 millones de títulos 90 millones de dólares. Esa es la percepción que tiene la gente afuera sobre el performance de nuestra economía. Dicho de otra forma, además del cupón del 4,5, te está reduciendo esos 10 millones adicionales que implica más rendimiento. Entonces el cupón como tal deja de ser 4,5 y fíjate, hoy en la mañana el mercado abrió con 6,13%. ¿Eso qué implica? Implica de que si vas a emitir un bono, digamos que a 10 años plazo, esta emisión ¿cuándo vence? El 2028. Nos quedan 7 años. Y si tú como tesoro vas a ir a ofertar algo a 10 años, seguramente vas a tener que darle al inversionista algún plus. Típicamente los mercados estilan, no sé, 50 puntos por año, una cosa de esas. Entonces, asumamos que fuesen 50 puntos, tienes 150 adicionales sobre la curva del 6%. Entonces, estarías hablando seguramente con una tasa probablemente muy por encima del 7%, que es lo que te señalo acá. Como resumen, mira, el 22, el 23 y el 28, los vencimientos eran los cupones, 4,87, 5,95, 4,50. Dada la calificación a la baja, ¿no?, de los organismos internacionales, lo más probable es que la tasa de la emisión va a ser mucho más elevada. Bueno, si está arriba del 7 o cercana al 8 o supera el 8, ¿sería la tasa más alta que hubiera pagado el país? Sí, correcto. En un endeudamiento, en un financiamiento. Correcto. Rubén, y una preocupación, a ver, dos preocupaciones. Una, que tengamos que emitir deuda al 8%, pongamos. ¿Qué señal eso da para la economía? Y la otra, una vez hayamos colocado estos 3.000 millones de dólares, que obviamente hay que colocarlo porque son la única forma de financiar el déficit según lo que ha previsto el presupuesto general de la nación, ¿cuánto de margen le queda a Bolivia para seguir endeudándose en los mercados internacionales hacia el futuro? Perfecto, voy a empezar por la última. El margen, no quiero decir que es infinito, pero cuando tú estás en el front y conoces este tipo de negocios, incluso podrías exponerte por encima de un ratio respecto al producto. Muchos países desarrollados sí tienen una exposición muy alta. Permíteme ilustrarte, Oscar. ¿Qué pasa si mi endeudamiento con el resto del mundo es para empresas productivas que sí están exportando y el retorno de divisas es muy elevado? No es un límite el PIB para mí endeudarme 1 a 1. Podría serlo 2 o 3 veces a 1. Entonces, el límite va a depender. Pero lo importante es, ¿tienes la capacidad de pago en el corto plazo, como vimos, para honrar lo que ya debes? Entonces, esa es una pregunta importante. ¿Repercusiones? Sí, sin duda. Porque si yo soy un gerente de inversiones en un banco en Bolivia, tendría que comparar, debo mantener activos líquidos, necesariamente. Y una forma de mantener activos líquidos es en papeles del tesoro en el resto del mundo. Y si tengo un papel bonito al 8%, digamos, o incluso 7%, lo que fuese el número, ¿qué me dice la racionalidad financiera? ¿Me pongo al 6% a un crédito regulado o prefiero de repente exponerme al resto del mundo? Entonces,
Cuando el ahorro es más pequeño, ¿no?, que la inversión, dada la política gubernamental, el recurso es escaso y tienen que subir las tasas de intereses. Hacia adelante, ¿cómo crees que van a evolucionar las condiciones de financiamiento del Estado boliviano? Porque estamos en el primer año de una gestión de 5 años, es verdad, con toda la consecuencia del impacto de la pandemia. ¿Qué ves para los siguientes 4 años que le quedan a esta gestión de gobierno? Mira, si evaluamos el plan, la Agenda Patriótica 2025, es una agenda con muy buenas intenciones y en que realmente los emprendimientos estatales deberían empezar a dar frutos, flujos de dólares del resto del mundo para honrar estos 2.000 millones de dólares. No solamente los 2.000 de las emisiones, sino también toda la deuda como tal. Sin embargo, ¿qué otros instrumentos tiene el Tesoro? No solamente concentrarse en esta emisión de los 3.000 millones de dólares. Ahí te hago un punteo. Por ejemplo, muchos países han experimentado un swap de oro. Tú conoces muy bien. ¿Será que las autoridades de un banco central pueden vender el oro de la noche a la mañana? La ley 1670 te dice que no puedes ignorar el oro. Entonces vas a necesitar seguramente algún instrumento legal que no necesariamente hace que el oro per se sea muy líquido. ¿Te das cuenta? Entonces hay otros instrumentos, un poquito de ingeniería financiera, ¿no? Por ejemplo, swapear oro. Otro instrumento es un reverse repo. ¿Qué significa eso? El Tesoro tranquilamente puede acercarse a Nueva York y Luxemburgo y decir, quiero reabrir, ¿no?, mis bonos 22 y 23. Reabrir, no emitir. Y esos recursos que vayan a llegar pueden reportarse. ¿A qué te estoy señalando? De que hay otros instrumentos financieros que no necesariamente implica emisión de bonos soberanos, probablemente a una tasa elevada. Probablemente mientras mejore el performance de la economía, la brecha ahorro-inversión se va cerrando y tenemos mejores expectativas de tener una emisión más barata, ocupamos líneas con el BID, con la CAF, etcétera, podríamos ver todos estos otros instrumentos. Rubén, te agradezco muchísimo. Realmente es una discusión, un debate muy técnico que implica un amplio conocimiento, pero creo que es importante que este debate se lo dé hacia la opinión pública. Nos siguen muchas personas que están permanentemente atentos a lo que pasa en la economía nacional y la información que nos has compartido es realmente muy útil. Te agradezco mucho. Un gusto, Oscar. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Rubén. La estabilidad económica del país pasa porque esta discusión sea resuelta adecuadamente. Me refiero al financiamiento de ese déficit público que será 4.000 millones de dólares previsto por el Presupuesto General de la Nación para este año 2021, de los cuales 3.500 millones de dólares se van a financiar por fuente externa y de esas 3.500 millones, 3.000 por esta emisión de bonos soberanos. Por lo tanto, es fundamental que se pueda gestionar esa colocación, aunque surge esta preocupación de que Bolivia ya fuera a tener que asumir un costo financiero de alrededor del 8%, algunos piensan que un poco más, otros un poco menos, pero igual sería el costo más alto que estaría asumiendo el país. Ya de por sí eso refleja la gravedad de la situación económica que tenemos como nación. Está claro que aquí hay que trabajar con toda la seriedad. A mí personalmente me preocupa mucho lo que decía Rubén. Bueno, en el mundo al final van a evaluar la capacidad de pago que tengamos y buena parte de esa capacidad de pago está en función de unas inversiones en empresas estatales que se realizaron durante las 3 gestiones de Evo Morales, que supuestamente, según la Agenda Patriótica, debieran comenzar en los próximos años a rendir dividendos, utilidades. En mi opinión, soy mucho más pesimista de que esas empresas puedan llegar a ese punto. Hasta hoy todo hace prever que más bien se van a convertir en una carga para el Estado, que más bien van a retroalimentar y aumentar el déficit. Esos son los desafíos que tiene esta gestión del presidente Arce, pero que son desafíos que obviamente afectan al conjunto de la economía nacional. Ha sido una conversación con información muy valiosa, es verdad, muy técnica, pero no solo muy interesante, sino muy útil para el seguimiento de la economía nacional. Les agradezco por habernos acompañado mediante sus redes sociales en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz.
Hablamos sobre tres temas importantes, interesantes y de mucha actualidad. La gestión de los recursos humanos en esta época de pandemia con Denisa Hurtado, una profesional muy destacada en este campo. También conversamos con Yamal Serhan sobre todo lo que tiene que ver con las estrategias de transformación digital, algo del cual escuchamos mucho, pero obviamente tenemos la inquietud cómo transformarlo en medidas prácticas de aplicación concreta y que realmente transformen a las empresas para adecuarse a esas nuevas demandas de ese consumidor digital cada vez más empoderado por su acceso a la información y por su interacción en las redes sociales. Y por último, un tema fundamental para la economía boliviana, para su estabilidad, el financiamiento del déficit fiscal, la deuda externa y la emisión de bonos soberanos que en este año está presupuestada en la ley del presupuesto general de la nación para alcanzar 3.000 millones de dólares. Debió haber sido hecha en marzo, supuestamente se va a hacer en las próximas semanas. Les agradezco, como siempre, por acompañarnos mediante sus redes sociales en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Muchas gracias.